Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a la 8 Zamora. Aquí empieza 8 Magazine, ya saben, el programa en el que durante 2 horas le contaremos toda la actualidad de Zamora y de la provincia. Vamos a recorrer diferentes ámbitos, a hablar con diferentes protagonistas, distintos invitados que nos visitarán en esta tarde de este lunes, que empieza la última semana de este mes de agosto, última semana que eso sí llega fresquita. Se habían quejado de que hacía mucho calor, bueno, pues ahora ya lo tenemos todo arreglado, porque ahora vamos a necesitar hasta la rebequita, si me apuran, en algunas horas de estos días con los que damos por finalizado o estamos dando por finalizado este mes de agosto. Hoy vamos a tener con nosotros, por ejemplo, a 2 benaventanos que pasean el nombre de su ciudad y de la provincia por medio mundo, haciendo lo que mejor saben, nadando, buceando, una especialidad esta de salvamento y socorrismo con la que están consiguiendo durante ya varios años logros muy destacados y muy interesantes, y siguen consiguiéndolos. De ello y con ellos hablaremos esta tarde. También vamos a tener artes escénicas, por ejemplo, teatro. Hablaremos con uno de los grupos aficionados de la ciudad, de Zamora, que actúa este grupo durante esta semana dentro de la programación del verano cultural. No sé si se considera arte escénica o no, pero también vamos a hablar de otra que podría considerarse, si no lo está ya, que es la narración, los cuentacuentos. Vamos a tener una narradora con nosotros hoy. Ya saben que estamos invitando a varios narradores zamoranos durante este verano para eso, para que nos cuenten cuentos. Pues hoy nos va a contar nuestra invitada un cuento y seguramente nos contará más cosas. Sí, no se vayan ustedes a pensar que solo viene a contar cuentos, que seguro que nos va a contar más cosas. Y vamos a seguir con las tradiciones, porque si es tradición durante este verano invitar a narradores zamoranos, es tradición también los lunes empezar recordándoles dónde va a estar la Hermandad de Donantes de Sangre y su equipo móvil durante esta semana que empieza hoy, que ya ha empezado para ellos con este autobús ubicado precisamente aquí desde las 3:30. Están allí hasta las 9:15 en La Marina, al lado del miliario. Ya saben que pueden ir durante toda esta tarde hasta las 9:15. Mañana martes, de 4:30 a 8:30 de la tarde, la cita es en el Centro de Salud Benavente Sur, en Benavente. Y como siempre, el punto fijo en la tercera planta del Hospital Provincial, miércoles de 3 a 9, miércoles por la tarde, y jueves y viernes de 9 a 3 por la mañana, de 9 a 3. Y ahora vamos a hacer nuestra primera visita virtual de esta tarde. Ya saben que la Asociación Zamora Protohistórica lleva varios años trabajando en Rabanales y en sus inmediaciones y en toda la zona de Aliste, buscando restos en esos yacimientos y esas excavaciones de la época romana. Nos lo han contado precisamente este mismo verano, antes haciendo una previa de cómo estaban empezando esas excavaciones, y lo que hemos hecho ahora es visitar la zona. Un proyecto en el que llevan trabajando, como saben ya, porque nos lo han contado aquí en multitud de ocasiones, desde el año 2018. Hasta allí han ido nuestros compañeros con Héctor Segurado a contarnos cómo va esa campaña de este verano. Continúan los trabajos en el yacimiento arqueológico del Castrico en la localidad de Rabanales. Unos trabajos que llevan ya 3 años realizándose con el objetivo de descubrir todo acerca del pueblo romano que se asentó siglos atrás. Bueno, pues continuamos aquí en el yacimiento del Castrico y evidentemente no podemos venir a Rabanales sin hacer la entrevista con el alcalde de esta localidad, con Santi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenidos al municipio de Rabanales y a este yacimiento del Castrico. Cuéntanos, Santi, ¿cómo surge este proyecto en 2018, ¿no? Si no me equivoco. Efectivamente, pues en 2018 surgió aquí a pocos kilómetros, en el Castro de la Encarnación, que era una época antes que el Castrico, ya que el Castrico es más de la época romana y el anterior era del Hierro II aproximadamente. Pero bueno, un poco la inquietud de todo lo que había aquí, siempre se había escuchado de los castros, pero bueno, no se le había dado esa importancia, y desde ese año, pues gracias a Zamora Protohistórica, la Fundación Fomento Hispania y el Ayuntamiento de Rabanales, pues se llevan haciendo Castrum Celarum 1, que eran 3 años, y otros Castrum Celarum 2, que son estos 3 años que culmina este año. Esperemos también que vaya a haber un Castrum Celarum 3 y podamos seguir descubriendo las maravillas que nos descubre estos subsuelos, que son milenarios y que parece mentira
cualquiera que vamos a cualquier pueblo de estos desde Aliste, que en todo Aliste, no solo es en Rabanales, pero en todo Aliste hay 50 y pico castros. Pero bueno, el municipio de Rabanales siempre ha apostado un poquito por la cultura y muchas veces en vez de hacer otras inversiones, pues hemos invertido en estos yacimientos, que no solo descubrimos lo que hay, sino que atraemos esa cultura de la gente inquieta y de descubrir la historia que tenemos debajo. Me hablabas de, bueno, pues de dar pie, ¿no?, a esa cultura que tenemos por aquí, por la provincia de Zamora. Quería hacerte referencia a cómo os echasteis para adelante, ¿no?, para, bueno, pues para invertir en esto, ¿no?, y para que esto saliera adelante y evidentemente que salga bien, ¿no?, y que se descubran cosas, evidentemente. Bueno, pues aquí siempre hay una persona que intenta un poco meter el pie, y en este caso pues hay una persona que es muy culta aquí, que le tenemos bastante referencia, que es Pedro, que gestiona el Museo Micológico y que ha sacado varios libros sobre la zona y que nos animó un poco a descubrir este mundo de los castros, la arqueología, porque la arqueología hasta ahora pues era una cultura aquí desconocida en absoluto. Pero desde entonces pues se animó, se hizo una pequeña memoria y bueno, nos animamos el primer año. Vimos que la gente estaba interesada, que esto documentaba bastante bien y bueno, y desde el año pasado, desde hace 2 años ya con el Museo de los Castros, pues lo que queremos ya es ya no solo documentarlo y verlo durante los meses de verano, sino que durante todo el año cualquier persona puede venir y verlo y ver las excavaciones y luego también documentarlo también electrónicamente con cualquier persona desde la página web de la Fundación Fomento Hispania, de Zamora Protohistórica, del municipio de Rabanales, pues puede descubrirlo desde cualquier punto, todo lo que hay aquí, todo lo que descubrimos con estas excavaciones. Como decía, estamos en Rabanales, estamos en pleno corazón, ¿no?, de la comarca de Aliste. ¿Cómo es de importante un yacimiento de este estilo, Santi, para una localidad como Rabanales? Pues dado que son localidades muy pequeñas, Rabanales, pese a que es de las más grandes de Aliste, pues deja de tener casi 300 habitantes, es que al final para muchos será irrisorio, dirá que estos son aldeas. Pues son gente que en invierno pues las cruzas y te encuentras gente muy mayor y tal, pero durante el verano pues viene gente más, en épocas estivales pues se triplican, cuatriplican estos pueblos y no solo nos basamos en las fiestas de los pueblos, sino que también pues descubrimos que aquí hay más que no solo venir a ver a los abuelos y tal, sino que tenemos una relevancia histórica muy importante. Es decir, aquí no se puede decir porque me van a reñir los arqueólogos, pero aquí hay una ciudad que era de las más importantes de la península ibérica. Claro, es como si dentro de 2000 años empiezan a excavar Madrid, Barcelona o Valencia y se lo encuentran a 2 metros debajo de la tierra. Pues despierta un interés, despierta una cultura y es de gran relevancia para el ayuntamiento porque no solo estamos invirtiendo en venir y excavar durante un mes, sino que lo que estamos haciendo es documentarlo para que el día de mañana se sepa lo que hay aquí debajo y bueno, ¿quién dice que esto no se pueda musealizar el día de mañana o que se pueda descubrir una riqueza impresionante, que se pueda tener una relevancia bastante importante en la historia y que esto forme parte dentro de las investigaciones? Bueno, pues Santi, si te parece vamos a dejar que los trabajadores sigan a lo suyo, ¿no? Y que descubramos muchas cosas más y a ver si Rabanales algún día, ¿no?, gracias a todos estos descubrimientos, se hace más importante todavía, ¿no?, dentro de la provincia de Zamora. Muchas gracias, estáis invitados todos a venir a descubrir. Continuamos nuestra aventura acercándonos al yacimiento El Castrico, también aquí en Rabanales. Y estamos con el presidente de la Asociación Zamorana Protohistórica, si no me equivoco. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí pasando calor, pero bueno, bien, aquí estamos. Óscar, cuéntanos, ¿qué es el yacimiento del Castrico? Bueno, el yacimiento del Castrico es un yacimiento que, según las excavaciones, pues nos están dando datos de época romana, o sea, del siglo I, II después de Cristo aproximadamente. El yacimiento del Castrico se encuentra muy próximo a lo que es el propio pueblo de Rabanales, que de hecho actualmente el pueblo se encuentra sobre lo que sería en época romana
el cementerio de lo que tenemos aquí, que sería el asentamiento, o sea, las calles, las casas de época romana, siglo I, II después de Cristo aproximadamente, a través de las estructuras y los materiales que estamos encontrando. Muy bien, y bueno, pues lleváis ya años investigando, si no me equivoco, creo que estáis ya en la tercera fase, ¿no? Si no me equivoco, el año pasado era el segundo año, ahora ya es el tercero. ¿Cómo lo vais llevando, Óscar? Mira, sí, las excavaciones aquí en el Castrico, en Rabanales, son la segunda fase de un proyecto más grande que se llama el Proyecto Castrunzo de Larun, que tiene el objetivo principal de tratar de descifrar un poquito qué es lo que ha pasado en esos años de finales del mundo prerromano y la llegada de la romanización, o sea, de los habitantes que había aquí antes de que llegaran los romanos y después del impacto de la romanización. Entonces, en una fase inicial estuvimos en el Castro de la Encarnación en Mellanes, que está muy cerquita de aquí, que es un castro de la del Hierro, entre los siglos V y I antes de Cristo, sobre todo de la época, sobre todo III, II antes de Cristo, son los siglos que mejor tenemos datados. Y esa segunda fase, que consta a su vez de 3 años de excavación, sería el Castrico donde estamos, ¿no? Y efectivamente, como tú bien decías, pues nos encontramos en el tercer año de esta segunda fase, ¿no? Es decir, estaríamos concluyendo un poquito lo que sería la segunda fase del proyecto Castrunzo de Larun. En este caso, pues intentando descifrar un poquito esta época plenamente romana. O sea, ¿cómo empezáis a descubrir estos yacimientos? ¿Cómo, bueno, pues empezáis a ver que, bueno, pues que ha habido aquí asentamientos romanos, ¿no? Y que ha habido gente que ha podido vivir por aquí? Pues estos yacimientos, como muchos otros, están inventariados, se encuentran inventariados en lo que es la Delegación de Cultura, y muchos municipios tienen las cartas arqueológicas y hay mucha bibliografía de ellos. Ya desde principios del siglo pasado, pues Gómez Moreno, que fue prácticamente uno de los arqueólogos más famosos de la historia de la arqueología en España, pues tiene registrados muchos de estos yacimientos, a veces simplemente con nombre, ¿no? Y desde un siglo pasado hasta ahora más o menos, pues se han ido haciendo varios estudios, ¿no? A nivel de universidad, a nivel de empresa, y bueno, pues nosotros lo que sabíamos aquí antes de empezar a excavar, que son yacimientos que no se habían excavado nunca, pues es lo que estaba recogido en bibliografía, en estudios anteriores, pues sobre todo de las universidades de Salamanca y de Valladolid, que son los que más estudian esta zona, y a partir de esos indicios, pues es donde cuando empezamos a excavar, ¿no? O a estudiarlos. Ya simplemente sin excavarlos, ya hay indicios sobre la superficie de la tierra que te marcan que puede haber un asentamiento, ¿no? Sobre todo en los yacimientos de la del Hierro, que hay murallas y se ven, pues eso, amontonamientos o restos de muralla, ¿no? En estos yacimientos romanos que están más arrasados no hay tanto resto, ¿no? Entonces hay que hacer otro tipo de prospecciones, o bien recogida de material sobre el terreno, que también lo hicimos, o bien prospecciones por teledetección con georradar, que ya nos indicaron en el año 2020, que fue la primera intervención que hicimos aquí en el Castrico, que lo que nos encontramos en estas tierras de cultivo es una trama urbana, es decir, es un asentamiento en el que es un yacimiento que era un asentamiento urbano, ¿no? No sabemos de qué categoría, pero bueno, que tenía sus calles, sus edificios con sus estancias, ¿no? Y que estaba organizado en torno a espacios privados, casas, y espacios públicos, ¿no? Pues calles y plazas, ¿no? Y a raíz de esos indicios que nos dio el georradar, que es como leer el suelo sin excavar, pues decidimos qué zona del yacimiento nos parecía más interesante para excavar, ¿no? Y juntando eso y también los permisos, porque no nos olvidamos que son tierras particulares, pues empezamos a excavar en esta zona, que son 3 sondeos, una zona muy pequeñita de una zona protegida que supera las 6 hectáreas, pero que el poblamiento romano probablemente se concentraría en unas 2-3 hectáreas. Antes de seguir conociendo todo lo que habéis descubierto en estos yacimientos, Óscar, me gustaría preguntarte por la figura de Gómez Moreno. ¿Cómo de importante es esa figura, ¿no? Dentro de todos estos descubrimientos que estáis investigando vosotros ahora? Pues vamos a ver, pues es un investigador, es un arqueólogo, pues, del siglo pasado, y hizo estudios en varias zonas de la península, ¿no? Y en concreto se hicieron registros, inventarios de todo tipo de yacimientos o todo tipo de monumentos que pudieran existir, que hasta entonces no estaban bien registrados a nivel bibliográfico, o a nivel que un investigador pudiera ir a un libro y decir, pues mira, en esta zona había estos yacimientos, ¿no? Y se iban recogiendo, pues utilizaba de manera clásica, como los historiadores a veces todavía utilizamos, ¿no? Pues lo que son las entrevistas a la gente local, ¿no? Pues patearse el campo y saber un poco de la zona, visitar la zona, y a partir de ahí pues fue haciendo un inventario o recogiendo una serie de datos que luego se publicó en torno a los años 20, un poquito más tarde, y eso nos ha permitido conocer, no solo de aquí, de Alistia, sino muchísimos otros sitios. Es decir, que es una figura muy relevante a la hora de conocer del conocimiento de la arqueología. Pues queda claro que es una figura muy importante. La siguiente pregunta que me gustaría saber, Óscar, es, bueno, lleváis ya varios años trabajando aquí, ¿qué es lo que habéis ido descubriendo diferente año tras año? Este tercer año, por ejemplo, ¿qué habéis descubierto diferente con respecto al anterior?
Pues veamos, pues aquí este tercer año el principal objetivo de las excavaciones este año ha sido principalmente entender en extensión estas estructuras, porque nosotros cuando excavamos no se encuentra la casa completa o la estructura doméstica completa. Es complicado, ¿no? Claro, es complicado, entonces vamos encontrando diferentes estancias y lo que tenemos que saber es la relación que existe en esas estancias, si forman parte de una misma unidad y qué función tenían esas estancias y en conjunto toda la unidad habitacional qué función tenía. Entonces ahí estamos trabajando, ¿no? Pues en algunas estancias descubrimos pavimentos un poquito más preparados que nos pueden indicar pues, que eran zonas más para la habitación, en otras zonas encontramos materiales de almacenaje, pues por ejemplo grandes tinajas para almacenar alimento, por ejemplo, o cubetas preparadas para el procesado de algún tipo de materia prima. Entonces estamos completando un poquito pues eso, la vida diaria de la gente que vivió aquí, ¿no? Y sabemos que es un asentamiento urbano probablemente de carácter administrativo, no sabemos todavía exactamente cuál es el nombre de este asentamiento y lo que sí sabemos es que pues, bueno, pues, hay algunas zonas de trabajo, hay algunas zonas de almacenamiento y otras zonas de hábitat, entonces es un poquito todo lo que vamos completando y cada año lo que hacemos no es especialmente descubrir cosas nuevas, sino cosas que nos amplían cada vez más como era esa día a día. ¿Qué es lo más relevante, qué es lo más heavy que habéis encontrado, Óscar, por aquí, por estos yacimientos? Pues vamos a ver, luego depende de los que a los arqueólogos a los que vayamos preguntando, ¿no? Pues os indicarán, ¿no? Pero bueno, siempre lo que más nos encontramos los arqueólogos siempre es material cerámico, que es un poco o bien en uso o bien en desuso, pero bueno, que aparece en el sitio, ¿no? Y luego pues a veces te aparecen algunos otros materiales como vidrios o metales más significativos, ¿no? Aquí, no este año en esta campaña, pero en las campañas anteriores pues han aparecido elementos significativos sobre todo de metal, pues por ejemplo una cápsula de sello pequeñita que funcionaba para enviar correo, pues, un elemento para el servicio postal de época romana, ¿no? Que no es tampoco un objeto muy común en los yacimientos romanos, pero sí que era de uso común cuando se enviaban cosas, ¿no? Entonces era una cajita de bronce pequeñita que dentro se echaba la cera, el lacre, y se cerraba y de esa manera se podía enviar el correo, ¿no? También nos aparecieron unas piezas metálicas que formaban parte de un arreo de caballos y bueno, pues esos yo creo que pueden ser los elementos más significativos que han aparecido aquí. Luego ahí apareció también otros años, han aparecido monedas de época de Claudio, de época de Nerva y que nos ayudan pues eso, a dar la cronología del yacimiento, pero bueno, al fin y al cabo la numismática es un objeto, no es tan común, pero más común que lo que te decía, ¿no? Que lo que es la cápsula de sello o el arreo de caballo. Vidrios, algunos vidrios decorados, por ejemplo, también han aparecido y bueno, quizás pueda ser así que me venga a la memoria cerámicas gilatas, también que nos permiten saber de qué talleres, de qué alfares se han podido realizar, ¿no? Pueden ser quizás los elementos más significativos. Y contéstame, Óscar, ¿a dónde van todos esos descubrimientos que vosotros conseguís hallar aquí? ¿A dónde van? ¿Dónde se exponen? Sí, es muy importante, la verdad, porque todo lo que nosotros hacemos aquí es para el estudio, para la investigación, ¿no? Entonces, todos estos materiales que salen de la tierra tienen un primer proceso de limpiado y de ordenación y de siglado. Cada pieza va identificada con un número individualizado y todo eso se estudia. Hay un tiempo, pues aproximadamente un año, que nosotros lo estudiamos, se dibujan y se identifica pues, si los fragmentos de cerámica eran para cocinar, o eran para almacenar, o eran para transporte, para comercio. Se limpian los metales porque suelen aparecer con bastantes elementos corrosivos, también el vidrio, es decir, se hace un proceso de restauración que nos ayuda a saber la tipología y la cronología de esos materiales. Y una vez que se hacen esos estudios de post-excavación, lo que se hace es redactar una memoria técnica, una memoria descriptiva de lo que hemos hecho y todo ello va en conjunto, los materiales y la memoria, al Museo de Zamora. Entonces, todo esto es importante decir que es un proceso de investigación que tiene un procedimiento complejo, que no todo el mundo puede realizarlo, es decir, la gente que estudia arqueología o la gente que son arqueólogos y historiadores lo son, entonces que no es tan fácil como sé dónde hay un nacimiento y hago un agujero, ¿no? Porque eso es complejo y sí que me gustaría pues, alzar la voz desde aquí como presidente de Zamora Protohistórica, pues que el patrimonio hay que protegerlo entre todos, ¿no? Y que las excavaciones por ley solamente la pueden hacer personas que están autorizadas para ello y que todo lo demás ni es afición ni es, pues mira, me gusta la arqueología y voy por el campo y con detectores saco monedas, ¿no? Eso es un delito y eso deteriora muchísimo no solo el bien común que es de todos, que se llevan materiales que pertenecen a todos de hoy y del pasado, los romanos que vivieron hace 2000 años también les están robando, sino también que el agujero que se deja impide que en años posteriores, cuando se vayan a hacer investigaciones en ese yacimiento, se pueda definir claramente la cronología o la cultura de ese lugar, porque ha sido alterada por culpa de los furtivos, ¿no? Óscar, también te quería preguntar, porque
estamos viendo que aquí trabaja mucha gente, ¿no? Sí. Sois una asociación zamorana sin ánimo de lucro, Eso protohistórica, Sí. si no me equivoco. Muchos sois profesionales, Sí. pero si no me equivoco también tenéis algunos estudiantes, ¿no?, que se están formando Sí. en este tipo de trabajos, ¿no? Sí, pues bueno, Zamora Protohistórica es una asociación que nació en 2007, ya en 2009 ya se hizo, ya se fundamentó más oficialmente, podríamos decir, y a partir de entonces tenemos como 3 pilares fundamentales, que son la investigación, la difusión y la formación. Entonces, dentro del concepto de formación, nos gusta siempre incluir una parte del equipo profesional, formado por arqueólogos que se dedican a ello, profesores también de diferentes ámbitos, tanto algunos que están colaborando en la universidad como en educación secundaria, y luego el resto del equipo está formado por voluntariado, por estudiantes de diferentes universidades de España, incluso de fuera de España, que lo que hacen es completar su formación académica, teórica, con lo que es trabajo de campo, ¿no? Entonces, de esa manera ganan 2 cosas, o pensamos que se les puede ofrecer el ganar 2 cosas en todo este proceso, ¿no? El primero de ellos es que en el mismo entorno formal trabajan junto con personas que se dedican a ello, ¿no? Es decir, se mezcla o se combina su formación académica con el mundo profesional. Lo que ¿no? hablamos de los profesionales, ¿no?, Sí. con los que vienen a aprender, toda esa mezcla, ¿no?, es lo que forja y lo que forma un buen Eso trabajo es. luego aquí, ¿no? Eso es, eso es. Luego también el segundo aspecto que consiguen o que pueden obtener, que es positivo para ellos, es que completa esa formación práctica que en las universidades a Claro. veces no se tiene, ¿no? Y quizás por añadir una pincelada más sobre lo que puede aportar Zamora Protohistórica a este voluntariado, es que es un yacimiento abierto, de trabajo abierto, es decir, que todas las fases de trabajo están abiertas para que ellos y ellas aprendan, ¿no? Pues a algunos les gusta más la topografía, a otros más la fotogrametría en 3D, o la fotografía, o el vuelo con dron, o el dibujo, o el lavado de material, es decir, que se les da acceso a todas las áreas de lo que es un trabajo de excavación, ¿no? Para que puedan aprender y vayan buscando su camino, que es lo que les gusta más para trabajar en el futuro, ¿no? Y ahora sí, por último, Óscar, porque nos está apretando Sí. Lorenzo por aquí, ¿cuántos años tenéis pensado dedicar a este trabajo concretamente? Y bueno, pues, ¿cuál es el objetivo principal aquí en el yacimiento? Pues bueno, son preguntas importantes. El yacimiento, pues como te decía, es grande y es un asentamiento urbano. Entonces nosotros estaríamos aquí pues todo el tiempo que el ayuntamiento le interesase, ¿no? El Ayuntamiento de Rabanales y la Fundación Fomento Hispania, que es una fundación que realiza varias actividades de desarrollo cultural rural en la provincia de Zamora, en concreto aquí en esta zona de Aliste, pues son un poco las promotoras que han ayudado a que este proyecto salga adelante junto con Zamora Protohistórica. Entonces, siempre y cuando siga existiendo ese apoyo y ese interés, pues bueno, nosotros estaremos aquí. Nosotros, nuestro interés académico, por así decir, y formativo, es lo que os comentaba, ¿no? Pues el hecho de formar a las nuevas generaciones de arqueólogos y arqueólogas y también de investigar sobre esta transición en la romanización es lo que a nosotros académicamente nos interesa más, y el Ayuntamiento y la Fundación les interesa, obviamente, también esta profundización académica, pero pues bueno, también tienen otros intereses que a nosotros también nos parecen relevantes, que es la difusión, ¿no?, y la divulgación, y convertir esto pues en un lugar de interés, ¿no? Ya por el propio municipio de Rabanales se ha trabajado en conjunto con el Ayuntamiento una ruta epigráfica que viene señalizada con paneles informativos, con unos QRs que están en varios idiomas además, y también tiene audiodescripciones, con una gincana para los niños, es decir, convertir este yacimiento no solo en un lugar de referencia para el estudio académico, que a lo mejor es lo que puede interesar más a Zamora Protohistórica, sino también un lugar para difusión y un punto clave en la oferta cultural que puede ofrecer el Ayuntamiento, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos trabajando, probablemente estemos una fase más y para saber un poquito más de la población romana en esta época, aquí en el Castrico, y bueno, iremos viendo a ver cómo se va renovando este proyecto Castrunzo del Arum. Bueno, Óscar, pues muchísimas gracias, un placer. Seguimos aquí pues comentando y hablando con algunos de los trabajadores y que están ayudando aquí en el yacimiento, y vamos a ver qué pasa. Muchas gracias.
pues ahora estamos con Fran, con uno de los 4 directores de este yacimiento del Castrico. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, muy bien. ¿Cómo están yendo los descubrimientos hasta el momento, Fran? La verdad es que no nos podemos quejar, aunque para ser un yacimiento romano da menos de lo que suelen dar, sobre todo a nivel cerámico, a nivel de otros materiales siempre caen cositas un poco, como decir, especiales que nos permiten recomponer pequeñas trazas muy desconocidas de la historia de enclaves de este tipo. ¿Qué es lo que nos muestran en concreto estos yacimientos y cuando empecéis a realizar los sondeos? Bien, lo que estamos ilustrando es un periodo vagamente conocido, más pensado, más imaginado que constatado, en el cual el Imperio Romano, en una época relativamente avanzada, empieza a ocupar de otra manera el territorio, es decir, Roma ya mandaba, entre comillas, en todo el espacio de lo que se llama Civitas Zoelarum, pero a partir de la dinastía Flavia, a partir de la primera, bueno, ya segunda mitad del siglo I, es capaz de crear enclaves nuevos, ir haciendo que los castros se vayan abandonando y que la población se vaya moviendo paulatinamente a este nuevo tipo de asentamientos. ¿En qué año se ubican estos descubrimientos? Sobre Fran, más o todo menos? lo que es el arco cronológico de este yacimiento, y por lo cual es bastante idóneo para sus estudios, que solo tiene un periodo que va de la segunda mitad del siglo I a primera mitad del siglo II. Son unos 100 años, un poco más por arriba, un poco más por abajo, no sabemos exactamente, que hace que no tenga mezcla con otras cronologías y que permiten ver de una manera muy pura los materiales que encontramos. ¿Cuánto cuesta realizar aquí un trabajo de este estilo, Fran, y hacerlo bien, que es lo importante, ¿no? Bueno, Para descubrir todo lo que queréis descubrir? Para hacerlo bien lo que hace falta es mucha formación, mucha experiencia. Somos un equipo que bebe muchísimo de la arqueología profesional, a la que nos hemos dedicado muchos de nosotros varios años. ¿Y cuánto cuesta? Es complicado. En términos vitales son muchísimas horas de tiempo libre, muchas más de las que querríamos reconocer. Y a nivel económico es más las facilidades que nos ofrece un pueblo como Rabanales, donde se nos da alojamiento y comida sin que eso venga reflejado en un presupuesto, que la pequeña cantidad de dinero que tanto el Ayuntamiento como la Fundación Fomento Hispania nos aportan para poder funcionar, básicamente, ¿no? Estamos viendo, como bien hablaba antes con Óscar, vemos a bastantes personas trabajar. ¿Cómo son esos procesos de sondeo que hacéis por aquí? ¿Cómo es el limpiado? Todas esas palabras que yo no puedo utilizar porque no lo sé. Pasa nada, pero nada, o sea, lo que veis es uno de los 2 sondeos que tenemos abiertos este año. Inicialmente abrimos uno también muy grande en esta parcela contigua, por eso aquel es el 1, este es el 3 y ese es el 2 porque es el que abrimos también junto con el 1, ¿no? Decidimos abrir aquí porque hicimos un proceso largo de investigación, hicimos prospecciones normales, hicimos mucha lectura de los datos LIDAR del satélite, esos con los que se ven ciudades en la Amazonía y todas estas cosas chulas. Con todo ello hicimos un georradar en esta zona y en otras del yacimiento, de lo que potencialmente es el yacimiento, y aquí nos dio muy buenas lecturas. Hablamos con los propietarios, nos permitieron excavar, y aquí estamos descubriendo lo que el georradar indicaba, pero que siempre requiere un poco de contraste, porque el georradar te da tendencias, líneas, que nosotros pensábamos que eran muros, y en gran parte de los casos son expolios, zanjas de alguien que se ha ido llevando el muro, con lo cual pensamos que iba a estar, y en este caso, si ha habido suerte, muy lleno de muros, pero en los otros tenemos más la ausencia que la presencia, pero bueno. Por lo que veo, el trabajo humano es muy importante. No sé si tenéis algo de tecnología, también usáis algo de tecnología aquí en estos yacimientos. Precisamente por la experiencia de la arqueología profesional, donde la rapidez es súper importante, porque el cliente lo que necesita es que le despejes un problema lo más rápido posible, mientras que la administración te pide que lo resuelvas de la manera más competente, más respetuosa con el patrimonio que estás destruyendo mientras lo excavas, porque somos traductores de información, de una información en estado fósil, si queréis, a una información ya de dato, ¿no? Tecnológica. Pues lo que nos permitió durante toda esta experiencia es conocer, comprender formas de registro, que es como le llamamos a ese intercambio de estados de la materia de información arqueológica. Entonces hemos apostado aquí tanto masivamente por uso de fotogrametría, que es una técnica ya muy extendida felizmente estos últimos años, georreferenciadas, es decir, de uso de GPS, y veréis algún compañero usándolo, de tal manera que remotamente, y de hecho tenemos un compañero que no veis, porque está en Grecia, de vacaciones, que es el que nos está procesando los datos del GPS y mezclándolo con la fotogrametría para tener todo un registro tridimensional, virtual, de esta excavación que se está haciendo en vivo, pues en otra parte del planeta, ¿no? Si no me equivoco, a través de un dron, ¿no? De eso, claro, el dron nos permite hacer fotogrametrías. Fotogrametrías es un levantamiento tridimensional de un hecho, de un elemento físico de la realidad. Nosotros, aparte de decir, vale, tenemos esta foto maravillosa tridimensional del yacimiento diaria,
tenemos un GPS al que le vamos diciendo en esa fotogrametría este redondel o este contorno es una unidad estratigráfica. Cada una de las unidades en las que se divide la información de una excavación arqueológica. Y con eso ya vamos agrupando tanto las cerámicas como los procesos en sí que se han ido dando al yacimiento y construyendo esa base de datos que es la conversión de la realidad en información, una base de datos tridimensional. A ver si lo estoy entendiendo bien, Fran. Y para que el dron pueda actuar aquí, gracias a la imagen que te permite el dron, vosotros sabéis, ¿no? Y os podéis guiar, ¿no? Dónde tenéis que seguir trabajando, y veis una imagen clara, ¿no? De lo que estáis viendo por aquí en el yacimiento, ¿no? El dron es una herramienta que sustituye algo que se hacía antes a mano, que es el dibujo arqueológico, ¿vale? No obstante, el dron es polivalente y nos permite, aparte de generar modelos tridimensionales, intuir, como tú bien señalas, este muro en tu sondeo, ¿por dónde puede caer? Vamos a intentar rastrearlo. Sí que ayuda en la toma de decisiones, pero realmente somos bastante vieja escuela y las decisiones que tomamos aquí van mandadas por el estrato que acabas de levantar y la realidad que se está viendo en ese momento. Entonces, sí ayuda, pero realmente lo que son las tomas de decisiones se hacen aquí a pie de campo, que es donde hay que hacerlas. Por último, Fran, y ya para terminar esta entrevista contigo, me hablabas del contraste, ¿no? de toda la información que adquirís aquí. ¿Cómo es de complicado contrastar eso? ¿Cómo lo lleváis? Realmente ahí bebemos de los antecesores, las antecesoras en arqueología que nos han enseñado cómo combinar esto, que es una toma de datos, ¿no? Es como en un laboratorio en que se toman datos para comprender tendencias que comparar en el caso de la arqueología con otros yacimientos de cronologías similares. Y tú dices, si esta cerámica que yo he encontrado aquí se ha encontrado allá, puedo comprender que cronológicamente, pues ellos sí han datado carbono 14, pues de una manera, pues estamos en esta época temporal, tal. Entonces, ¿cómo es la conversión? Pues es lenta, nos requiere muchas horas de invierno, es toda la cerámica, por poner un ejemplo, describirla, inventariarla individualmente, hacer una ficha, así con todo el resto de materiales, metales, la variscita, que aquí sale, el vidrio, con todo ello asociado siempre a la unidad estratigráfica, que es, como insisto, cada unidad conceptual que compone todo el yacimiento, estamos hablando de cientos de ellas, pues todo combinado te da una lectura por fases de, en este momento abunda mucho el vidrio, parece que en esta zona están trabajando este material, allí tenemos cerámica muy fina, parece que está viviendo una persona importante y que es aquí donde está cenando, ¿no? Es así, una vez has hecho toda esta lectura, que ya puedes interpretar completamente tu yacimiento, ¿no? Pues muy bien, Fran, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros por venir. Y os dejamos que sigáis trabajando. Perfecto, muchas gracias. Y vamos con otra de la directora. Su nombre es Sofía, la tenemos por aquí trabajando evidentemente y es una experta en cerámica, me han comentado por aquí. Sofía, bueno, se hace lo que se puede, muy bien. Cuéntanos, ¿qué importancia tiene la cerámica dentro de todos estos sondeos, dentro de este yacimiento que lleváis descubriendo mucho tiempo? Pues lo más importante es que con la cerámica lo que podemos hacer es sobre todo dataciones relativas, es decir, gracias a estudios que ha hecho muchísima gente antes que yo, podemos saber un poco las cronologías del yacimiento, sobre todo de los estratos donde va apareciendo cada cerámica, y otras cosas muy importantes de la red de distribución. Ya estamos hablando del Imperio Romano, estamos hablando de, no son yacimientos aislados, está en contacto con toda la península, incluso con zonas de Europa, ¿no? Y con eso, por ejemplo, podemos ver zonas de producción de ciertos tipos de cerámica. La más abundante aquí es la cerámica común, es decir, la que hacen aquí, la que hacen ellos mismos, que es muy similar a los yacimientos prerromanos. Es decir, siguen perviviendo, para la cerámica común, la que nosotros usamos día a día, siguen perviviendo las formas de producción que estaban en época del hierro. Pero luego ya nos encontramos un pasito más, sí que nos encontramos un poquito más finas, pero ya nos encontramos cerámica romana al uso, es decir, terra sigillata, que son producciones que aunque se originan en Italia, luego empiezan a producirse en el Imperio Romano, o sea, en la península ibérica, perdón, que aquí, por ejemplo, el centro de producción por excelencia que estamos viendo es en Tricio, es decir, la sigilata que se encontramos aquí se produce en la zona de La Rioja en época altoimperial, porque es uno de los centros de producción principales. Este año, como novedad, nos hemos encontrado también cerámica de la Bética, o sea, que ya estaban
teniendo comercio con zonas del sur de España. Otras cosas que nos encontramos también es zonas de Lusitania, etc. Así que estamos viendo que aunque siguen un poco aislados, siguen produciendo cerámicas comunes en esta zona, vemos como ya empiezan a tener mucha influencia por parte de toda la península y contacto. Esto me imagino que tiene mucho estudio, por eso eres profesional y por eso estás trabajando aquí, descubriendo todo esto. ¿Cómo llegas al punto de saber de que bueno, pues han llegado aquí unos romanos, se han asentado aquí y han estado aquí conviviendo? ¿Cómo llegas hasta ese punto solo por saber esta cerámica es de ahí, es de este otro lado? ¿Cómo llegas al punto? Tengo que decir que es verdad que si te encuentras un paquete pequeño a veces es muy dudoso. ¿Por qué? Es lo que te digo. Aquí si te encuentras unas cerámicas estas comunes que te digo, son todavía hechas a mano, son muy antiguas, que podrían ubicarte a la edad del hierro. Pero te encuentras con cerámica pues, que son inconfundibles. La cerámica de, por ejemplo, la tierra sigilata son muy rojas, con un barniz muy rojizo, entonces es muy fácilmente identificable. ¿Por qué? Porque hay cientos de investigadores antes que yo que gracias a ellos escoger un manual y podemos identificar perfectamente una forma, una decoración, todo, o sea, la función. Entonces, la verdad que es muy fácil. ¿Qué es lo más heavy, lo más importante que has descubierto, Sofía? Aquí, pues bueno, a ver, nos hemos encontrado, bueno, ya habéis visto, es un poco, el yacimiento no es espléndido, no podemos comparar los grandes yacimientos romanos, pero nos hemos encontrado, por ejemplo, un borde de una cerámica con un grafito, que seguramente sea el nombre de la persona a la que pertenecía esa cerámica. Nos hemos encontrado también un fondo de terra sigilata que está recortado en forma de ficha. Eso lo utiliza normal, son fichas redonditas, pero este año nos lo hemos encontrado con una X. Nos hemos encontrado fragmentos de lucerna que son muy típicos, pero bueno, siempre es muy bonito, que son las lámparas que usarían en época romana. Y yo creo que bueno, muchas decoraciones muy bonitas. Por ejemplo, nos hemos encontrado una sigilata con una Minerva, que la verdad que cuando estás procesando galvos, que es como la panza de la cerámica, ¿no? Estás procesando cientos y cientos de galvos sin decoración, pues te aburre un poco, ¿no? Por decirlo así, o es más repetitivo. Sí. Y cuando te encuentras esas típicas cosas, pues es mucho más bonito y muy gratificante. Sofía, a lo mejor me estoy viniendo un poco arriba, pero con este descubrimiento y gracias a la cerámica, ¿podemos saber si esas costumbres de aquellas gentes son parecidas o más o menos iguales a las nuestras de ahora, por ejemplo? Pues hay ciertas cosas que sí, las formas de una forma más funcional, porque todavía estamos pendientes de hacer otros análisis, por ejemplo, si podemos saber el contenido de esos recipientes, ¿no? O de dónde proceden esas arcillas, pero bueno, las formas, por ejemplo, son muy similares a las que tenemos hoy en día. Si yo te pongo ahora mismo una cerámica y te digo, ¿qué forma crees que es? Tú me vas a decir claramente, esto es un plato. O esto es una olla, porque lo vas a ver porque son muy parecidas. Y también vas a diferenciar muy bien la cerámica que usan el día a día de la que usan para exponer al público, ¿no? Para actos de comensalidad. Yo siempre pongo el ejemplo de la cerámica, o sea, los platos que tú tienes del IKEA con los platos que tú pones en Navidad, que igual te lo han dado el día de tu boda, ¿no? Claro. Pues es lo mismo, se ve muy bien la diferencia. Muy bien, Sofía, pues ya nos han dicho que tu trabajo es importantísimo aquí, así que te dejo que sigas realizándolo y que descubres muchas cosas más. Muchísimas gracias. Ya estamos de vuelta después de esa visita que hemos hecho por el yacimiento del Castrico en Rabanales y ya tenemos a nuestra primera invitada en plató, pero antes de presentársela y antes de que la vean, vamos a ver a unos visitantes muy especiales que han llegado hoy a la ciudad de Zamora, a la Plaza Mayor. Allí en el ayuntamiento se ha recibido la llegada de estos ciclistas, representantes de la asociación José Guardia Necesidades sin Fronteras, que es la promotora del proyecto Bicidarios. Es una iniciativa que pretende unir deporte y solidaridad mediante la creación de un camino solidario desde Granada hasta Santiago de Compostela. Zamora se incluye como etapa en ese camino dentro de un proyecto que tiene como eslogan Pedaleando juntos por la diversidad y la solidaridad. El objetivo, que
es financiar una iniciativa que cada año sirve para mejorar las condiciones de personas con diversidad funcional y ciudadanos vulnerables que viven con grandes carencias. El dinero recaudado se destinará a 3 proyectos, 2 en África, con la rehabilitación de un colegio y la adecuación de un hospital, y otro en Albolote, donde se repartirán alimentos entre los colectivos más vulnerables. No queremos que esto parezca un reto personal. El reto realmente es conseguir que los 3 proyectos que tenemos abiertos desde enero, 2 en África y 1 en España, concretamente en Albolote, se puedan conseguir. Lo que queremos es representar a todas esas personas que quieren luchar contra el individualismo y decir muy fuerte que juntos, pedaleando juntos, podemos llegar mucho más lejos. La solidaridad tiene que volver a las personas, no podemos seguir siendo tan individuales, tan metidos en nosotros. Y bueno, pues lo estamos consiguiendo. Y ya estamos de vuelta, después de ver a este grupo de ciclistas que han llegado hoy a la ciudad, donde han sido recibidos, como veían, por el teniente de alcalde en el ayuntamiento. Les presento a Irene Mesonero. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Irene Mesonero, que es, voy por el currículum oficial, licenciada en Filología Inglesa, grado superior en Música, toca el violonchelo, parece ser, profesora de Música y Movimiento, pero conocida como Polilla. Así es. Eres narradora, Sí. contadora de cuentos, Eso es. de historias. Esa profesión preciosa que algunos tenemos la suerte de honrar, la verdad. ¿Y qué prefieres, Irene o Polilla? Me da igual, Irene Mesonero, Polilla, es igual. Es verdad que quizá en espectáculos infantiles sí que me siento más cómoda con Polilla, pero cualquiera de los dos me sirve. Decía yo al inicio del programa que íbamos a hablar hoy de 2 artes escénicas, porque vamos a hablar después de un grupo de teatro, ¿vale? Y vamos a hablar contigo. Yo no sé si los narradores, los cuentacuentos, os consideráis también una parte del arte escénico, Sí, ¿no? desde luego, claro que sí. No, Sí, no me tiro yo a la piscina No, así. no, lo es. Lo que pasa es que es un oficio que quizá no tiene tanto renombre o que no se le ha dado tanta importancia. Poco a poco sí que vamos intentando que se vaya profesionalizando y que se vaya viendo, ¿no? Lo bonito que es, lo bello que es y lo necesario. Porque nosotros siempre decimos que contar sirve para vivir, porque los cuentos al final están en la base de todo lo que somos. En este recorrido que nos hemos planteado este verano para conocer a narradores y narradoras zamoranos, que está siendo una delicia porque algunos nos estamos conociendo, aunque llevamos muchos años trabajando casi mutuamente, pero es verdad que, por ejemplo, Irene y yo nunca habíamos coincidido, pues estamos descubriendo cómo personas que tenían una carrera, una formación, digamos, formal a sus espaldas, como es tu caso, acaban en el mundo de la narración contando subidos al escenario. ¿Cómo fue tu caso, Irene? Pues a mí la literatura siempre me ha encantado, los idiomas también, o sea, la vena lingüística siempre ha estado ahí, pero creo que a mí la narración me llegó en un periodo de mi vida muy duro, en el que me habían operado de la cadera 2 veces, estaba mucho tiempo en reposo y yo tengo una niña pequeña. Entonces cuando ella tenía pues 2 o 3 años, me acuerdo que dentro de ese sufrimiento tan grande y de esos días tan duros que se pasaban tan lentamente, para mí el mejor momento del día es cuando nos sentábamos a leer un cuento antes de dormir. Para mí se me olvidaba todo, era como viajar a otro universo. Entonces yo me di cuenta de que aquello era terapéutico, de que aquello era maravilloso. Y bueno, pues poco a poco empecé a contar para ella primero, luego en pequeños escenarios, luego en la biblioteca en inglés, porque yo cuento en inglés y en español, y pues poco a poco se te van abriendo puertas, vas viendo que aquello es donde te sientes viva, donde quieres participar y con lo que quieres seguir en tu vida. Terapéutico, era. Muy terapéutico. Para ti. Para mí. Y creo que para los demás también. Yo creo que como espectador también y como oyente, cuando escuchas un cuento que te toca dentro y que te hace vibrar, algo en ti, es como un despertar, algo en ti cambia, ¿no? Empiezas a ver la vida de otra forma, o esa situación, o algo de tu entorno diferente. Vaya, que surge como de repente, pero tú no contabas antes. Bueno, no, yo he estado, sí que estoy familiarizada con el mundo como decías, con el mundo del escenario, ¿no? Porque yo llevo desde los 8 años subiendo a escenarios y con eso sí, pero contar antes de eso no. Nunca había contado de cara a un público, de salir a un escenario, tener un espectáculo montado y contar una serie de cuentos que tienen pues su temática, ¿no? No, nunca lo había hecho. ¿Y cómo es eso de pasar del sofá o de la cama con tu niña, que no sé dónde os sentabais, pero supongo que... Sí, pues, la cama sobre todo. Sobre todo. ¿Cómo es de pasar de la cama con tu niña a un escenario con un público que pues muchas veces será desconocido? Claro. Sí, la mayoría de las veces. Pues progresivo, como todo en la vida, progresivo poco a poco y de repente miras para atrás y te das cuenta dónde empezaste y dónde estás y te das cuenta de que, pues oye, de que eso se va tomando forma, muy progresivo, la verdad. Nunca lo pensé.
Nunca lo programé, pero como las mejores cosas en la vida son las que no te esperas, así que... Te van llegando. Te van llegando. Eso Las es. vas asimilando, ¿no? Eso es, así es, así es. Y de repente dices, pues es esto, pues por aquí, sí, me encanta esto, vamos a seguir por aquí. ¿Cómo te llegan los cuentos a ti? ¿Te ¿Te van llegando? ¿Cómo te llegan a ti los cuentos? No sé si los buscas, te van Sí, cayendo, claro, o sea, los encuentras de repente, surgen... Pues algunos llegan a ti porque estás leyendo otra cosa, a veces son incluso anécdotas que luego tú desarrollas, a veces son cuentos que has escuchado y quieres contarlos tú desde tu lugar, desde tu versión, otras veces hay una búsqueda exhaustiva de, ay, tengo que encontrar un cuento para este espectáculo, un cuento que tenga esta temática, y lees y lees y lees y buscas hasta que encuentras ese que te toca dentro, que te hace vibrar, que tú lo amas. Si no cuentas un cuento que tú amas, eso se nota. Entonces lo ideal sería elegir cuentos que a ti te gustan. ¿Y escribes tus propios cuentos? ¿O no llegamos a tanto? Sí, tengo algún cuento escrito por mí, pero no he llegado a contarlos nunca. Creo que no les he dado todavía la última pincelada para presentarlos a un público. De momento no. ¿Cuánto ensayas? ¿Cuánto se ensaya? ¿Diariamente o dices Sí. cuando hay unos...? Pues no lo sé, ahí, pues, por ejemplo, en el espectáculo de eróticos que hice el año pasado me acuerdo que fue un parto lento, o sea, fueron todos los días durante varios meses, desde que ya tenías los cuentos hasta que empiezas a pensar en toda la escenografía, la transición de un cuento a otro, cómo presentarlo, incluso la conversación escénica inicial, la final... Mucho tiempo, eso es algo que no se ve. Eso es como cuando hay una película y tú no sabes las horas de todo lo que lleva detrás de las cámaras. Pues es algo parecido. Es como, ¿no? la tele. Como la tele, lleva muchísimo trabajo. No solo de buscar cuentos, de ensayarlo, de que te lo escuchen y te digan, puf, eso no funciona, volver a remirarlo, un montón de trabajo. ¿Y quién hace de conejillo de indias? Pues Charo Jaular, a la que le mando un saludo, Charo, que te queremos mucho todos. Sí, es verdad. Charo Jaular siempre se ofrece, porque es una persona maravillosa y la verdad yo estoy muy agradecida a su generosidad y su altruismo. Y ella siempre se ofrece, y si no, pues gente de tu familia o gente que tiene un criterio o que tú sabes que va a ser crítico pero con amor. Entonces, que no te va a destrozar en plan, eso no funciona, maja. Eso es una mierda. Eso es una mierda. No, pues generalmente eso, gente de tu entorno y gente que conoce lo que estás haciendo y que te puede dar pues, un consejo constructivo y profesional. Qué presión, que sea Charo Jaular tu juez. Ay, no, pero Charo es maravillosa, o sea, Charo te lo dice todo desde el amor y siempre en positivo, así que es un gusto. Además ella sabe muchísimo y lleva muchísimos años en esto, entonces es un placer. Hablas de cuentos eróticos para adultos, impartes talleres a niños, Sí. a más niños, a menos niños, a más pequeños, a más Sí, grandes. de diferentes edades. De todo un poco, un abanico de edades entero, ¿no? 360 grados. Sí, desde los... A ver, ¿sabes lo que pasa? Que mucha gente me dice, ¿por qué no haces talleres para niños más pequeños de 3 años? Y es como, bueno, si tengo apoyos lo hago, pero es que es muy difícil porque el lapso de atención, los centros de interés y la psicomotricidad de los niños entre 2 y 3 años varía tanto que es muy complicado, te puedes meter en un jardín estupendo. Entonces, bueno, yo intento siempre a partir de 3 años, que ya están como también más acostumbrados a rutinas, de ahora hacemos esto, luego nos sentamos, luego escuchamos, luego nos lavamos las manitas, lo que sea, ¿no? A partir de 3 años ya son están ellos más asentados y como más la atención más centrada. Y sí, de 3 generalmente hasta 10, 11, 12, ahora la pubertad está llegando antes, entonces hay cosas que ya no les interesa nada, los talleres de ciertos temas. Así que sí. Eso con los talleres y los cuentos pasa lo mismo un poco, ¿eh? Lo igual. hablaba ayer con el compañero que te comentaba antes de realización, me decía, guau, es que los cuentos para niños 10 máximo. Y digo, sí, o sea, a partir de ahí ya es para preadolescentes, adolescentes, es otro público ya, no tiene nada que ver con contar hace 10 años. Pero también cuentas para mayores. Cuento para adultos también, y de hecho descubrí el año pasado que es lo que más me gusta, Me encanta contar para familias y me encanta contar también para bebés, que es un público muy difícil, porque los bebés me interesa paso, o sea, y además Que es te que den. totalmente, entonces los pierdes y los perdiste, pero para el público adulto creo que conecto quizá a un nivel más profundo, o quizá porque yo amo la palabra y soy una narradora que cuenta mucho desde la palabra, desde el amor a la palabra exacta, a crear esa imagen de esas palabras. Entonces yo creo que ahí es donde me puedo explayar y donde es verdad que lleva mucho curro, muchísimo, pero he descubierto que es lo que más me gusta, lo que más, sin duda alguna. ¿Y llevas poquito entonces narrando para mayores? Para adultos me estrené, bueno, he contado así, en petit comité, a lo mejor en las típicas celebraciones que dicen, ay, nos cuentas un cuento, entonces bueno, les cuentas un cuento y demás, pero así espectáculo para adultos, formado y trabajado, el del año pasado. Me lo han pedido otras veces y bueno, en Moraleja del Vino estaba pendiente que quizá en la época de la vendimia, en octubre, ahora volveré a estar ahí contando ese espectáculo.
Así que bueno, poquito a poco, esto va, de unas cosas salen otras, como las bodas, de unas salen otras, es igual. En las bodas también contarás. Pues en alguna boda me han pedido, fíjate, para una despedida de soltera me pidieron este espectáculo, luego no se dio porque no coincidían fechas, pero sí, ¿ves? Es que ¿Ves? lo que te digo, Sí, de al unas final, cosas a otras. exactamente. Sí, sí. He visto también, brujuleando por ahí, estudiando, porque yo también estudio cuando me pongo a hacer las cosas, ¿sabes? Que utilizas muchas cositas para hacer tus espectáculos, para contar tus cuentos, para los talleres, Sí. muchos objetos, Sí. muchas manualidades, ¿por qué? A ver, dentro del mundo de la narración hay como dos, bueno, hay más, pero hay dos principales, ¿no? Está el mundo minimalista, súper simple, en el que sales desnudo a un escenario, o sea, hay que decir, sin escenografía y sin nada, tu palabra, y no hay nada más, solo hay luces, el micro, tú, o sin micro, que hay gente que cuenta sin micro, y tú. Es verdad que, por ejemplo, el espectáculo de eróticos fue así, yo salí con mi violonchelo, mi vestido blanco y no veía nada más. O sea, las luces que pusieron, que fue precioso como lo montaron, y ya está. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, para bebés y para niños ayuda mucho llevar lo que se llama el atrezzo, ¿no? Toda la artillería que llevamos, porque a veces eso les ayuda pues a transicionar, a captar la atención cuando a alguno a lo mejor le cuesta más estar un tiempito sentado escuchando. Entonces, para bebés es imprescindible, para niños a veces es ayuda y en inglés es muy necesario, porque yo me he dado cuenta de que, claro, es que contar en inglés es arte dramático, realmente, porque estás contando, pero muchas veces el 60% o por lo menos el 50% no tiene el inglés como lengua materna, como lengua vehicular del día a día. Entonces, para que entiendan o le llegue más o menos la comprensión general de lo que le estás contando, tienes que hacer arte dramático por un tubo, interpretación por un tubo. Entonces, claro, ahí te tienes que ayudar mucho de objetos visuales que luego te ayuden a que ellos entiendan que, pues yo qué sé, pineapple es una cosa o orange es otra. Yo me acuerdo de la Biblioteca Municipal de aquí de Zamora, he estado contando este curso, creo que pues estaré otra vez, y en una sesión que funcionó muy bien, era de frutas, ¿no? Entonces, era un cuento precioso que se llama, ay, no me acuerdo ahora, Hannah's Surprise, y llevaba frutas reales y funcionó muy bien. ¿Por qué? Porque era muy rítmico y porque había objetos que ayudaban a captar la atención. Y entonces ya, si alguien se medio pierde, se puede enganchar muy fácil. Claro, ¿no? entonces sí, ayuda, creo que ayuda. Y luego está pues esa escuela de narradores que dicen que no, que eso es ruido y que no, pues cada cual cuenta desde donde cree que va a llegar mejor. Al final supongo también que eso va con la experiencia, ¿no? Sí, también, claro, sí, a mí también me gusta contar solamente con la palabra, se genera otro ambiente diferente, o sea, son diferentes técnicas, yo creo. Y habrá entornos que te pidan. Exacto, es lo que te comentaba. Con bebés es una cosa y con adultos es la antítesis de bebés, entonces pues son cosas diferentes. Traes un cuento preparado. Traigo un cuento preparado que me encanta, que es magia. Yo cuando me lo contaron la primera vez, se me abrieron los ojos como si tuviera 4 o 5 años, dije, ¡hala, este cuento es genial! Me emociona, me encanta ese cuento. Se emociona antes de contarlo. Me emociona antes de contarlo, porque me sé el final. Entonces estoy pensando en el final. Juegas con ventaja. Claro, el narrador, ¿sabes? Es como un mago, como tú decías antes. Bueno, pues entonces, ¿puedes contarnos el cuento? No sé si tiene título, yo siempre... Sí, pero prefiero no decirlo. Vale. Yo prefiero no decir el título y luego si queréis os lo digo al final. Vale, venga, ¿vale? Pues, cuando tú quieras. Bueno, pues allá vamos. Bueno, te lo voy a contar a ti, que me gusta más mirarte. Cuentan que hace mucho tiempo había una manzana que estaba deseando ser estrella. Ella no quería ser manzana. Se pasaba los días mirando al cielo, imaginando cómo sería una vida allá arriba, brillando en el firmamento. No quería ser manzana. El resto de manzanas que vivían con ella, en ese árbol maravilloso, en ese manzano, la invitaban todos los días a participar de sus chácharas, de sus diversiones, de sus charlas, pero ella no quería participar, porque lo único que deseaba era ser estrella. Y allí estaba triste, mirando siempre al cielo. Así que un día, que pasaba por allí debajo de aquel manzano un grupo de ovejas con su pastor, la manzana aprovechó para hablar con una de ellas cuando una de esas ovejas miraba al cielo y le dijo: ¡Hey, hey! Oye, ovejita, ¿tú sabes dónde duermen las estrellas de día? Bah, pero ¿acaso no sabes, amiga manzana, que las estrellas están siempre en el cielo, día y noche? ¿No lo sabes? Lo que pasa es que la gran luz del sol no nos deja verla, pero siempre están ahí, en ese cielo inmenso, allí brillando siempre con luz. Ay, es que eso a la manzana le dio aún más ganas de ser estrella. Y otro día estaba ella mirando al cielo y vio pasar una ardilla saltando de rama en rama de aquel manzano. Y también aprovechó para preguntarle: Psst, psst, oye, ardillita, oye, ¿tú sabes si las estrellas están fijas y quietas o se mueven de un lado para otro?
Ay, amiga, ¿acaso no sabes, querida manzana, que las estrellas se mueven de un lado para otro y viajan a toda velocidad por el firmamento? Madre mía, cada cosa que sabía la manzana, cada cosa nueva que descubría sobre las estrellas, le hacía tener más ganas de ser una de ellas. Así que así estaba la pobre, afligida, mirando el cielo. Y así pasó la primavera, y así llegó el verano. Y entonces, esta manzana se iba haciendo cada vez más oronda, más redonda, más jugosa, más hermosa. Y un día de verano, una familia de aquel lugar decidió ir a hacer un picnic en el campo. ¿Y dónde fueron a sentarse? Debajo de aquel manzano. Y allí comieron todo lo que habían llevado, de muy buen grado. ¡Ay! Pero se les había olvidado el postre. Y la niña miró para arriba y vio aquellas manzanas tan jugosas. Y le dijo a su papá, papá, mira a ver si puedes coger una de ellas. Pero resulta que estaban un poco altas. Así que el papá zarandeó un poco el árbol y cayeron unas cuantas manzanas. Entre otras, nuestra triste protagonista. La niña, que nunca había cortado una manzana, la cogió y, sin saber muy bien cómo colocarla, la puso de lado con el rabito para un lado. La cortó en dos y cuando la abrió, no sabéis lo que descubrió. Dentro de ella había una estrella, una maravillosa estrella de 6 puntas. Resulta que aquella manzana, que había vivido afligida y triste toda su vida, no sabía que dentro de ella guardaba una maravillosa estrella y que solo tenía que abrirse a los demás y darse a los demás para descubrirla. Y colorín colorado, este cuento tan maravilloso que a mí me emociona se ha terminado. ¡Qué bonito! ¡Ay, me encanta! A mí también me encanta, por eso cada vez que lo cuento me emociono y me encanta, me lo voy a dejar así, que es como que se ve mejor la estrellita. Sí. Es que es, pues eso, descubre lo que tienes dentro de ti, que es lo mejor que tienes. Y no lo sabes, y es como la magia. Yo sentí magia cuando me contaron este cuento. ¡Oh, qué bonito es! ¿Y cómo se titula? La manzana que quería ser estrella. Algunos Sí, títulos al final los títulos de cuentos algunos títulos son así, por eso no lo he dicho, digo, porque si no... Acabamos reventando Ya está. la emoción Claro, al cuento. spoiler. Tienes toda la razón. ¿Te gustan más los cuentos tradicionales o los cuentos más modernos? Los cuentos de autor. Pues fíjate, creo que los cuentos tradicionales tienen un simbolismo y una fuerza de significado y de significante, de las dos cosas, que llegan muy profundamente a todo el público, incluso a los pequeños. Entienden el significado profundo simbólico, aunque no entiendan a nivel superficial lo que le estás contando. Pero es verdad que, por ejemplo, los cuentos de autor también tienen mucha fuerza. Porque yo uno de los cuentos eróticos cuento un cuento de Lucía Echevarría, que la adoro, me encanta cómo escribe, es muy disidente y como irreverente y me encanta. Y por ejemplo también, no sé, creo que depende también del contexto, es un poco lo que hablábamos antes, tiene que ver con cómo quieres llegar, cuáles son las mejores estrategias y qué crees que a ese público le va a tocar más dentro de ellos. Porque hablábamos también estos días con los diferentes narradores y narradoras que han pasado por aquí de la importancia que tiene la narración tradicional, la narración oral a lo largo de los siglos, que ahora parece que se está recuperando y que se está valorando, ¿no? Que eso también es muy importante. Sí, es lo que te comentaba, que empieza ya a surgir como una gusto corriente, por escuchar, ¿no? Sí, un gusto por escuchar y como una corriente en la que se ha recuperado ese valorar, ¿no? El sentarte a escuchar. Yo creo que también, yo lo decía el otro día en una entrevista en la SER, me preguntaban, ¿qué necesaria, ¿no? La desconexión digital? Ostras, claro que lo es. Yo lo noto en mi casa con mi hija, que yo tampoco le dejo muchas pantallas porque creo que hay que tener cuidado con eso, pero es que los niños de hoy, incluso en los talleres, en ambientes educativos, les cuesta escuchar, les cuesta parar y escuchar, porque estamos acostumbrados todos, los adultos también, a siguiente. Entonces, claro, a mí me preocupa, es una sensación como de ir demasiado rápido, ¿no? Y la vida tiene otro ritmo. O sea, las estaciones, hablábamos antes, las estaciones llevan su curso y creo que saber esperar es una muy buena habilidad en la vida. Algo que todos deberíamos intentar cultivar. Y qué delicia es escuchar, analizar, calibrar. Claro. Y continuar. Y qué bien nos viene a todos, o sea, callar más y escuchar el doble, creo. ¿Verdad que sí? Sí. Ha sido un gusto escucharte. Un placer estar aquí, gracias por invitarme. Cuando quieras puedes volver también, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Irene. Muchas gracias. Tenemos más invitados esta tarde, no sé si con estrella o no, pero puede que sí. Venga, seguimos. Y seguimos con esta píldora, que es una parte del festival a beneficio de la Asociación de Alzheimer, que se celebró hace unos días en la Bóveda de Toro. En acción, la Coral Ciudad de Zamora.
Y de un arte escénica a otro arte escénico, que al final es de lo que vamos a hablar ahora, de teatro, con uno de los grupos de teatro aficionado que tenemos en la ciudad, que actúa precisamente además esta semana, les podemos ver en acción en el interior del castillo, dentro de la programación del verano cultural. Es el grupo de teatro Juan de Lencina. Tenemos a Almudena y a Carmen, que es su directora y una de las actrices, una de las integrantes de este grupo de teatro con nosotras. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Muy buenas tardes. En capilla. En capilla, sí. Hoy tenemos el último ensayo. Ah, mira, además he Sí, acertado. Hoy el último ensayo para limar, hay cosillas. Siempre hay cosas que limar. Siempre. Es un arte vivo. Exacto. No es como el cine que puede repetir, aquí vas al escenario y haces cada día, puede ser una cosa completamente distinta del día anterior. Pues como aquí, que estamos en directo, Claro. puede pasar de todo. Así Ahí que está. cuidado con lo que decís. Es la gracia, es la gracia. Es verdad. Y el gusanillo ese. A mí nos encanta. Somos un poco masocas, porque la verdad es que cuando estás a punto de entrar en escena estás, ¿quién me habría mandado? ¿Quién me manda a mí? ¿Quién me manda a mí? Y luego sales y se acaba todo. Pero el paso ese de entrar es, ¡ay, Dios mío! Se me ha olvidado el papel. No, ¿y si se me cae? ¿Y si no sé qué? Nunca había oído eso. Sí. Yo nunca pienso en el papel. Nunca lo contáis eso, nunca lo contáis. Yo nunca pienso, salgo a escena y digo, espero acordarme. Yo he oído muchos actores profesionales decir que el día que se muera Esa cosa, que es que lo hacen mal y se van, porque la historia es estar siempre En tensión. para dar lo máximo de ti. Pero tanta tensión como para decir, mejor estoy en casa, quiero irme. Pero Claro, bueno, es que yo soy sí, a lo muy mejor nerviosa. estaríamos mejor en casa, porque yo tengo compañeras mías de trabajo que me dicen, y ahora te coges una furgoneta, la cargáis, os vais, lo descargáis todo, actuáis, luego vienes y al día siguiente vienes a trabajar. Digo, pues sí, es la historia, que estamos locos. Termináis la actuación, recogéis, os desvestís, recogéis, volvéis a subir toda la furgoneta y os venís para casa. Y nos venimos para casa y lo descargamos en el local. Antes Si es irte. que es todo... Casi nada con Ver el en la bolo. piscina, pues estamos haciendo pesas con 40 focos, grados. 40 grados o lo que caiga. O lo que ¿verdad? caiga, o llueva, o... Nosotros necesitamos que haya un buen tiempo el miércoles. Eso. Y sin aire. Pedimos no aire. Ah, sí. Así que por favor. Que El no haya- interior del castillo, donde se actúa, es como un embudo de aire. Y Ah. bueno, hemos tenido años en que 10 minutos, un cuarto de hora antes de empezar, se nos ha caído todo el escenario. Y la gente sentada y un minuto. Subir gente que te van a haber conocido, te ayuda y salir como diciendo, bueno, no ha pasado nada. Y es que no ha pasado nada al final. No ha pasado nada, se te cae encima, pero nosotros mañana necesitamos, o sea, el miércoles necesitamos que no haya nada de aire, porque si no tenemos que cambiar el montaje, hacerlo de otra manera. Y bueno, para algunos sería mejor. Para algunos componentes del grupo sería mejor, pero para mí no. Bueno, vamos a ir aclarando términos. Miércoles 10 de la noche, interior del castillo, el grupo de teatro Juan de Lencina pone en escena Fuera de quicio, que es la obra con la que estáis este verano de ruta. Sí. ¿Mucha ruta? Pues bueno, por la provincia sí, o algunos sitios, 4 o 5, sí, 4 o 5. Nos están saliendo ahora otras para allá, para el otoño, a ver si las podemos hacer, claro, porque ese es el problema. Es que el problema que tenemos es que hay que pagar un local. Claro, nosotros ahora ya no hay subvenciones de ningún tipo. Entonces depende para pagar el local, que es prácticamente lo que nos llega. Bueno, nuestro grupo, como llevamos más de 60 años, teníamos ahorros, porque con la pandemia y todo eso, pero claro, necesitas trabajar, actuar, porque si no te ponen los trastos en la calle, claro. Claro, y al final esa furgoneta, luego ¿dónde llegas con ella y descargas todo? Claro, ¿no? claro, esa furgoneta también nos cuesta dinero y la gasolina, es que... ¿Y dónde ensayas? Si no, y dónde ensayamos, con libertad. Sí, para poder tener tus horarios para ensayar, Sí, poder claro, ir los días que tú quieras. También las autoridades han prometido muchas veces. Yo recuerdo a un señor que se llama Maillo, me parece, que prometió muchos locales del Ramos Carrión y otras cosas, pero bueno, que ahí se ha quedado, que a lo mejor también pues guardas las cosas en un guardamuebles, que a lo mejor te es más barato, y si tienes un local de ensayo a lo mejor también
también es más fácil, pero ahí se quedó todo. Se está muriendo el teatro aficionado en Zamora. Sí. De que cuando empezamos nosotras, que éramos unas niñas, que había cantidad de gente, cantidad de grupos que se renovaban, grupos nuevos, se hacía un teatro muy de vanguardia, porque claro, como había subvenciones y no dependías solo de actuaciones en los pueblos, que quieren una comedia, yo lo entiendo, yo también de fiestas de pueblo prefiero Bueno, nosotros esa hemos ido comedia. mucho con dramas y han gustado igual. Ahora no. Sin embargo, luego nosotros tenemos una de Rosalía de Castro, que es verdad que cuando la gente la ve queda admirada porque es preciosa, porque habla de sentimientos, y cuando una obra habla de sentimientos, pues los sentimientos están ahí, las emociones son las mismas en el siglo XII que ahora, ¿sabes? Trata de la muerte y de la vida, y la gente cuando la ve pues les gusta mucho, pero en principio no te llaman. Si tienes una solo no te llaman. Antes nosotros salíamos con Medea, y lo tuvimos 3 años y gustaba muchísimo y te llamaban por esa obra, pero ahora la gente quiere reírse y ya está. Y quiere olvidarse de todo, Y pasar olvidarse un buen de todo. rato sin pensar en nada más. Pues esta ¿no? hace pensar, Esta hace pensar, sí, pero es una comedia. pero hace pensar. Pero es una Pues comedia. mira, qué bien, mucho mejor así, porque la cuela. Trata muchos temas. Bueno, es que nosotros solemos elegir autores pues, consagrados y con textos potentes. Esta es divertidísima. Yo creo que todavía llevamos no sé cuánto tiempo ensayando y todavía me río haciéndolo. Pero es una obra que la risa está asegurada, pero también cuando llegas a casa dices, pero se han dicho esto, se han dicho lo otro, se ha tocado tal tema, otro tema. No, es una gran obra. Es de José Luis Alonso de Santos, que es un autor contemporáneo, que además tiene detrás de sí en sus vitrinas allí algún premio que otro Max de teatro, Premio Nacional de Teatro también. Contadnos qué cuenta Fuera de Quicio, lo que se pueda contar. Sí, vamos a porque contar un aquí poquito. los spoilers no nos gustan nada, pero algo para picar a la gente. Son 2 locas que están en un psiquiátrico, claro, y están flirteando con otros 2 locos, y entonces de repente hay un asesinato y en la intención de averiguar quién es el asesino preparan ahí un lío que hasta el más sensato de los locos acaba trastornado. Lo que es verdad, lo que es mentira, lo que claro. Juega con la ilusión de lo que está pasando es verdad, es mentira, trae su intriga, habla también, se desarrolla durante las primeras elecciones de España, y hay un momento que pregunta, ¿pero las elecciones ha habido o no ha habido? Claro, pero les hacen creer los cuerdos, en ciertos momentos les hacen creer a las locas, los cuerdos, que todo lo que han visto no lo han visto, que son alucinaciones. Y entonces claro, preguntan que si lo de las elecciones es verdad. Bueno, habla de eso, de corrupción un poco. De sentimientos, habla de la vida. Y las locas entran y salen, vuelven locos a los locos. Valga la redundancia. Bueno, es divertida, a nosotros nos gustó. La habíamos elegido pocos meses antes de la pandemia, desde octubre de la pandemia del 19, pues sobre noviembre así o enero, primeros de año. Y luego durante la pandemia, pues como ya la íbamos a hacer, pues yo lo que hice es que como estaba más sola que la una en casa, pues la montamos. Y luego la hemos estrenado este año todavía, porque nosotros tenemos un montaje en común con el grupo de Teatro Natus, sobre el cerco, y entonces claro, nos salían actuaciones con el cerco y lo del 950 aniversario, y dejábamos aparcada esta para hacer el cerco. O también colaboramos, ponemos las voces a los gigantes de Luis Fer de Capitones, que al día siguiente gente de mi grupo, o sea, bueno, 2 o 3 personas, el día 31 también vamos con ellos a hacer la Asamblea de los Muertos. Entonces, bueno, como nos llevamos bien, pues vamos cogiendo con Natus, nos vamos cediendo o personas, o material, o ánimos, o lo que podamos. Un poco de todo, claro, es la manera de sobrevivir. Ahora mismo en Zamora es la manera de sobrevivir. Mira, el otro día nos ha pasado una cosa que sí que quiero llamar la atención sobre esto. Somos un grupo que cobramos un dinero para el grupo, no lo cobramos a nivel individual. Cobramos, yo creo que poco,
porque si no tampoco te llaman. Y el otro día en un pueblo nos ha venido la Federación de Espigas a decirnos que les habían llamado de autores, que claro, que tenían que solucionar el tema de autores. Es cierto que se lo han exigido a ellos, no a nosotros, pero vamos a asumir ese coste. Y ese coste significa 120 euros de lo que ganamos, pero de lo que ganamos 120 euros más la furgoneta, total, es que se nos queda en absolutamente nada. Y nosotros pensamos siempre, una actuación, bien, un mes asegurado el local, porque es que nuestra prioridad es pagar el local. Es la única cuenta que hacéis. Sí, es la única cuenta que hacemos. Un mes de local, porque cuesta bastante dinero. Nosotros además también lo declaramos a Hacienda y entre lo que pagamos de local más lo que pagamos anualmente a Hacienda, y digo yo, pues si de lo que se cobra te quita a autores 120, antes era 120, que a lo mejor puede ser. Me han dicho que ella, que es una chica que creo que la conozco, y entonces a lo mejor puede negociar por aforo y tal, que sea más barato, porque si no... Entonces, claro, dices, te pones a hacer una obra, muchos grupos están haciendo escribir sus propias obras, pero claro... Adaptar. Y escribir. Adaptar y escribir. Pero claro, y ya, si adaptas todavía, bueno, pero si escribes... de intentar sobrevivir, ¿no? Claro, pero es que... Mira, nosotros venimos de una comedia de Darío Fo, claro, que para mí es la mejor comedia, vamos, yo no es que conozca todo, pero para mí es la mejor comedia que yo he tenido entre las manos, y eso es calidad. Quiero decir que vas con un texto de calidad y nosotros no pasamos por otra cosa. No vamos, a lo mejor salimos menos, pero tampoco nos la jugamos. El día que no podamos hacer, pues lo hacemos en el patio de casa. De casa y ya está. Nos reunimos y a la comunidad de mi casa pues le hacemos una función y ya está. ¿Cuántos sois en el grupo? Pocos. 10. 10. ¿Y con 10? Pues tenemos que tirar. Montajes, tiráis, sí. Preparáis el escenario. Entonces llamamos a Julio de Natus para un día que nos vaya a hacer las luces y el sonido, o si no, dos compañeras de la Cruz Roja de Vlad y de un compañero que trabaja en la Cruz Roja, y así, porque si actuamos todos, a veces hay montajes que el de Rosalía, por ejemplo, son 3 mujeres, entonces el resto queda libre para poderte echar una mano, pero en este en concreto yo ya estaba dispuesta a que se llevara la luz y el sonido por detrás uno mismo, ya lo hemos hecho Vas alguna con vez. el farol. Ya lo hemos hecho alguna vez. Sí, así que bueno. Esta es la historia del teatro aficionado. Que no pasa por sus mejores momentos, ya lo decías antes, ¿no? Que al final es lo que es. Es que la gente tampoco se compromete ya. Antes se te comprometían, teníamos veintitantas personas en Juan de la Encina y se comprometían. Ahora la gente pues le cuesta comprometerse. A los chicos jóvenes muchísimo, pero a los mayores también. Ya a la gente ya formada también le cuesta, porque en el grupo sí que va gente, o sea, sí que hasta entra gente, pero claro, les llevas a lo mejor al teatro principal o al Ramos Carrión y están encantados de actuar allí, pero luego le dices que esto es lo bonito. Pues es que luego en verano te vas a las 5 de la tarde, como vamos a ir el miércoles, a cargar la furgoneta, llevarla al castillo, la actuación de las más difíciles, porque aparcan la puerta y llévalos hasta el escenario. Es verdad, ¿sabes? es verdad. Digo, y claro, la gente se echa para atrás, porque dicen, en verano a las 5 de la tarde yo estoy en la piscina, no estoy... Bueno, esperemos sobrevivir. Pero Llevamos somos muy 60 y felices, tantos no le años. damos pena a nadie, porque nos lo pasamos somos tan bien, felices. también nos reímos tanto, se produce una camaradería especial. Y además no solo te alimenta el cuerpo, decir una caminata, te alimenta el alma. Es verdad. Porque a mí, como el teatro, no me alimenta nada más. Son los locos. Estos son los locos. Sí, Tienen buena pinta. Sí, sí, hombre, es divertido. Aquí los ligues. Solo de verlos ya se parten de risa. Así Pues que sí. qué mejor manera de animar a la gente para que vaya a ver al grupo Juan de la Encina el miércoles a partir de las 10 de la noche en el interior del castillo. Lo del frío ya da igual, pero que no haya viento, por favor, que el aire no sople, que cierren la puerta. Otra cosa que voy a decir. Yo ayer estuve a ver a los compañeros de Natus y resulta que encontré el escenario un poco deteriorado. Las escaleras sin nada, te dejan unas escaleras allí sin apoyos, que vamos, que pierdes un poco el equilibrio y no tienes ninguna barandilla para digo, no sé si este escenario es el ayuntamiento, me van a pegar.
Es el Otra ayuntamiento. otra reclamación más, que es mejor el en el ayuntamiento, escenario. las de atrás puestas con unos palés. No sé, bueno, lo encontré un poco caótico todo también. Hoy está, Por decir algo, vamos, que no- hoy está, hoy está le ha dado reivindicativa. reivindicativa del todo. Almudena, bueno, Claro, pues es que digo, vamos, que bajas por las escaleras que tienen un lío, bajas por las escaleras y si te tropiezas o algo, porque a veces bajas con material, pues que tengan un sitio para agarrarte, que antes había siempre. Digo, bueno, pues nada. pues una cosa, que no haya aire y, que otra no- cosa, y que no tened nos caigamos. cuidado. Mucha mierda, chicas. Pues nada, gracias. Que salga todo muy bien. Y ahora vamos a hacer otra pequeña pausa. Volvemos además a despedirnos de este bloque con otro extracto de esa actuación de la Coral Ciudad de Zamora en la Bóveda de Toro, en ese festival benéfico para recaudar fondos para la Asociación de Amigos de Alzheimer. Volvemos enseguida con más cosas. Ya estamos con los siguientes invitados que tenemos esta tarde, de dos en dos. Dos venían antes hablando de teatro, otros dos están aquí ahora ya uniformados con sus camisetas de la Selección Española de Salvamento y Socorrismo, dos benaventanos, a los que agradecemos enormemente que vengan hasta aquí, porque parece que no, pero hace calorcito, ¿verdad? Y hay que también hacer esfuerzo para llegar hasta Zamora. Son Carolina Ganado y Javier Huerga, dos integrantes del Club Salvamento Socorrismo de Benavente, que vienen uniformados con la camiseta de la Selección Española porque precisamente a principios del mes de octubre se van nada más y nada menos que hasta Buenos Aires, convocados por la Selección Española, una nueva convocatoria más. Carolina tiene menos, pero Javi ya tiene unas cuantas más, Sí. ¿no? No sé si las tenéis contadas. Sí, ¿Sí? ¿Cuántas? yo tengo 4. ¿4? ¿Con esta 5 o con No, esta con esta la 4? cuarta. Con esta 4. ¿Y Javi, tú? Yo no tengo contadas, pero unas 5 o 6 o así me parece con esta, y bueno, sí. ¿Y cómo es ese momento en el que te llaman y te dicen, oye, que te han llamado a la selección, que vas otra vez? Pues te llena de alegría porque al final has tenido un año que has estado luchando por conseguir estar en la selección española. El principal objetivo siempre es el europeo o el mundial de ese año, pero bueno, que cualquier internacional yo creo que está bien, sobre todo para coger experiencia, competir internacional, que es muy diferente a competir a nivel nacional. Y no sé, te alegra porque piensas que todo lo que has hecho durante el año pues tiene su recompensa al final. Merece la pena, ¿no? Sí. Sufrir allí, porque sufrís un rato, ¿no? Un ratillo. Uno detrás de otro. Vais al segundo torneo latinoamericano, como decíamos, en Buenos Aires. No es un europeo, no es un mundial, pero ¿qué supone un torneo de este tipo, Javi? Hombre, siempre vestir los colores de España y representar a España, no sé, yo creo que tanto para Carolina como para mí es un orgullo enorme y bueno, pues eso, ser parte de una expedición que representa a todo un país en Salvamento y Socorrismo, para nosotros es un orgullo y algo por lo que luchamos todos los días en la piscina. Los dos estáis en control continuado del Centro de Tecnificación y de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, o sea que siempre os están examinando, ¿no? Sí. Aunque vosotros estáis en Valladolid entrenando habitualmente, vivís allí, estáis con el Centro de Tecnificación de Castilla y León, que eso también supone un plus, ¿no?, para vuestra preparación, pero esa presión de que siempre te estén vigilando, ¿cómo se lleva? Bueno, se lleva bien. Al principio sí que te estresa un poco en las primeras veces que estás a ese nivel, pero luego es como que yo por lo menos en las competiciones intento no pensarlo, el que te están controlando o te están mirando a ver lo que haces, que no haces o si te sale bien o mal. Eso al final es una presión que te añaden y no es bueno para competir. No sé si a Javi le pasará lo mismo o no. Bueno, yo creo que ya llevamos unos cuantos años y estamos un poco acostumbrados a que todo el trabajo al final, unos 9 meses, 10 meses,
se resume en 2 minutos de prueba y dependiendo de cómo te salga, va a depender luego de si te llevan ese año con la selección o no. Y como este año, pues a lo mejor no hemos tenido uno de los mejores años a nivel de resultados y tal, bueno, pues no íbamos a ir al europeo, que es luego en septiembre también, y nos llama el seleccionador para decirnos, oye, a modo de premio a los que os habéis quedado más cerca de ir, para que no os desmotivéis y que os ayude, pues mira, tenemos esto, vamos a llevar equipo y estáis en él, o sea que se agradece eso también. Eso también es importante, ¿no? Porque al final después, lo que decía Carolina, después de tantos meses y tanto trabajo, tanto esfuerzo, pues por lo menos ver que aunque no llegas al gran objetivo, pero sí que consigues un premio, que es muy importante. No sé si conocéis ya qué rivales, qué nivel de qué países hay o va a haber en este torneo de Buenos Aires, o todavía es un poco pronto para ver planillas de inscritos y demás. No, más que nada porque no hemos ido nunca a este tipo de campeonatos y tal. Yo creo que nos han invitado a ir, no sé qué países van, si es solo de Latinoamérica, también viene a lo mejor Estados Unidos, no sabemos. ¿Playa, piscina? Piscina. Solo piscina. Solo piscina, sí. ¿Mejor, peor? ¿Preferís todo junto? Yo prefiero solo piscina. A mí me viene mejor porque soy especialista en piscina, así que yo lo prefiero. ¿Y tú? Sí, yo también. A ver, entrenamos todo el año prácticamente piscina, y bueno, y luego al final los campeonatos que son piscina y playa juntos se terminan haciendo muy duros, como el mundial o los europeos, que suelen ser así, 3 días de piscina y 3 días de playa, termina siendo muy cansado. Los supersocorristas, que al final hay una prueba que se llama así, sí. El supersocorrista al final acaba saliendo, ¿no? Sí. Después de de unas pruebas que además son tan diferentes, que combinan tantas cosas, con un montón de elementos que utilizáis, ¿no? en el agua para desarrollar esta competición, que nació de un trabajo, ¿no? Porque al final el socorrista es un trabajador que se dedica a salvar a gente, y de ahí nació un deporte que ¿cuánto juego da, Carolina? Pues da muchísimo juego. En piscina, bueno, son 6 pruebas individuales y cada una totalmente diferente. Te combina arrastres de maniquí, como si llevaras a una persona, aletas para hacer mejor el rescate, también los tubos de rescate, también los utilizamos, obstáculos también. Luego en playa igual, son muchísimas pruebas variadas, que tienes nadar sur, tienes que saber utilizar una tabla de salvamento, un esquí de salvamento, y luego la prueba reina de playa, que es el Ocean Man o Ocean Woman, que te combina los 3 elementos en una misma prueba. Es una prueba que es muy dura, normalmente son 12-15 minutos de prueba, y termina siendo agobiante y machacadora, sí. Sobre todo para los que no estáis acostumbrados a entrenar en playa, ¿no? También. Sí, se nota mucho. Sí. Nosotros, por ejemplo, entrenamos en río y, claro, sí que aguantamos el fondo porque al final le tienes, pero cuando hay condiciones del mar muy adversas se nota muchísimo quiénes son especialistas en playa y quienes estamos acostumbrados a la piscina. Y a no tener olas. Y a no tener olas, sí. ¿No? Que remar con olas, o nadar con olas, sí. ¿verdad? Se nota, los que destacan más en playa en España son los que entrenan todo el año en el mar. Entonces, hombre, es lógico, nosotros nos pasamos casi 9-10 meses en la piscina y a lo mejor los otros 2 en el río, pero hay gente que está pues esos 10 meses en la playa. Pero claro, el que pueda, nosotros... No. Tenéis los recursos que tenéis también, exactamente, ¿no? Es verdad. Bueno, estos días habéis estado concentrados con la selección de Castilla y León, con el equipo autonómico, porque también a finales de septiembre vais al Campeonato de España por selecciones autonómicas. Y sí que habéis estado en la playa. Sí. ¿No? ¿Y qué tal? Bien, hemos estado en Santoña y bastante bien. Pasa que las condiciones del mar que teníamos era el mar plato, no había casi olas. Vaya, entonces una vez que subís. Una vez que subimos no hay muy buenas condiciones, pero bueno, lo aprovechamos también para trabajar un poco pruebas también de arena, sobre todo para los corredores que van. Y en playa pues para entrenar un poco también el nadar con oleaje, que también cambia mucho, y también así alguna ola que se podía intentar coger también para practicar cuando el mar está en calma. O sea que el resto de los mortales buscamos tranquilidad en la playa y vosotros preferís un gusta mar la un poco guerra. ahí, que esté alteradillo. Sí, intentamos subir siempre cuando tenemos buen mar y aprovechar a tener lo que no tenemos nosotros, y
acostumbrarnos un poco por si nos encontramos eso luego en los campeonatos, que bueno, es que se notan mucho. Bueno, primero, objetivos para ese Campeonato de España de selecciones autonómicas. Pues intentar quedar en todas las individuales, intentar quedar en podium, bajar marcas personales sobre todo y básicamente eso, luego hacer buen equipo para que los relevos también salgan bien y poder estar toda la selección a lo alto del podium. Sí, sobre todo eso, bueno, cada uno luego sus individuales, pues obtener medallas, buenos tiempos y tal, pero yo creo que sobre todo hemos sido una selección que desde que se ha vuelto a hacer el Comunidades hace unos 6 o 7 años, empezamos, yo cuando se volvió a hacer iba de juvenil, ni siquiera de absoluto, todavía me quedaban 3 o 4 años para llegar a absoluto y íbamos una selección con Carolina a lo mejor siendo la única absoluta, entonces para un campeonato absoluto éramos muy jóvenes y no podíamos poner cara a las selecciones que llevaban toda gente absoluta. Este año llevamos un buen equipo, muchos absolutos, prácticamente te diría el 90%, entonces cada año hemos ido subiendo un poquito más en los puestos del ranking y a ver si este año, el año pasado quedamos cuartos, me parece, a muy poquito de Galicia, a ver si este año podemos entrar en el podio y hacer cara a las grandes selecciones. Sí, porque la selección de Castilla y León es verdad que lleváis muchos años, ya los últimos años, trabajando muy duro, muy serio, concentrados en Valladolid, ¿no? En ese grupo especial. ¿Eso se nota, las horas que echáis allí? Sí, sí se notan, sí. Al final eso es lo que tú dices, que son muchas horas las que echamos. Y sí, somos selección joven porque al final todavía todos los que vamos no somos todos absolutos, pero el nivel que tienen yo creo que sí les podemos hacer frente a lo que dice Javier, a las selecciones más fuertes que hay. ¿Cuál es el punto fuerte de la selección de Castilla y León en una cita así? Yo creo que el equipo que hemos formado psicológicamente nos hace bastante fuertes porque somos un buen grupo que al final nos arropamos unos con otros y eso en las competiciones de este tipo es necesario. Al final son muchos días los que vamos a estar juntos y yo creo que el apoyo que se tiene en el equipo es fundamental para que una competición salga bien. Y ese tipo de concentraciones como las que habéis tenido estos días supongo que también ayudarán, aunque la mayoría estáis en Valladolid entrenando juntos, sí. ¿no? Bueno, Supongo. sobre todo, la mayoría. y los que no entrenamos juntos nos conocemos prácticamente toda la vida, pero al final, bueno, sí, viene muy bien para hacer grupo, al final lo que importa es tener un equipo unido y que nos conozcamos unos a otros, saber en qué va bien esta persona o la otra, apoyarnos. Y al final así es como terminan saliendo las cosas. Vosotros, como decíamos, lleváis ya varios años en Valladolid, allí estudiáis también, lleváis a cabo los entrenamientos. Carolina estudia Ingeniería Química, sí. Javier Ingeniería Energética. Yo no sé cuánto de sacrificio requiere compaginar unos estudios tan exigentes con un deporte tan exigente. Sí, es bastante sacrificio. Al final dejas de lado muchas cosas que te gustaría hacer siendo pues, joven, que al final no haces por deporte y por el estudio, claro. Al final, muchas veces Javi y yo nos toca entrenar por las mañanas, a las 7, 6 y media de la mañana, porque tenemos a lo mejor clases por las tardes, entonces tenemos que ocupar el entrenamiento en otro horario. Al final, pues muchas quedadas con amigos las dejas de lado o más situaciones que te gustarían hacer, viajes o el Erasmus de la carrera, por ejemplo, que no puedes por sacrificar por el deporte. Y también al final el estudio es lo que en el futuro vas a tener. Del deporte, por desgracia, nosotros no podemos vivir, entonces tenemos que tener un futuro y es la carrera. Sí que tiene sus reconocimientos, por ejemplo Javier el año pasado el Comité Olímpico Español le dio una medalla del Comité Olímpico por los resultados internacionales del año pasado, pero al final es verdad que eso no te aporta una estabilidad de futuro para poder vivir de esto, ¿no? No, económicamente poco, sí que algunas becas, algunos premios de excelencia y tal, pero no muy lejos de algo para vivir, entonces siempre hemos tenido que estudiar y nunca lo hemos dejado de lado porque bueno, realmente sí, el salvamento es nuestra vida, lo llevamos haciendo desde que somos muy pequeños, pero llegará un momento en que no dé de más o lo que sea y tenemos que tener algo detrás para ganarnos la vida. Entonces es algo que no se puede dejar de lado.
muy mentalizados desde siempre, ¿no? Con todo esto, porque además, pues eso, tenéis vuestras becas para poder estar en Valladolid, ¿no? En la residencia, poder dedicaros a esto a tiempo completo, incluso sin poder disfrutar de las vacaciones, como te ha pasado a ti este año, Carolina. ¿No? Eso es. Que este año estás con las prácticas y no has podido tener verano casi No, para... este año he acabado exámenes y a los 2 días siguientes ya empezaban las prácticas en la universidad. Y me toca estar hasta últimos de septiembre con ellas, así que este verano un poco he disfrutado. ¿Habéis pisado mucho por Benavente? ¿Tú a lo mejor algo Sí, más? yo he tenido, bueno, la suerte, he podido estar 2 o 3 semanas en casa con mi familia, porque, bueno, pues mira, por ejemplo, el año pasado, entrenando para el Mundial, no estuve ni una semana en mi casa, estuve entrenando en Valladolid, y bueno, pues hombre, está bien ver a mis padres, que cada vez los veo, bueno, durante el curso los veo poco, y estar en mi casa con mi hermana o con mi hermano y tal, pues hombre, sí que se necesita también para desconectar un poco a nivel de cabeza, y viene muy bien para ahora empezar otra vez la temporada, porque si no empiezas ya un poco quemado y una temporada tan larga empiezas ya con ganas de que se acabe, pues entonces está bien tener esos días en casa. Que está muy bien el bronce del Mundial del año pasado, pero también lo de estar en casa con la familia, pues se agradece. Sí, bueno, al final yo intento ya no llevarte decepciones, es decir, bueno, pues mira, este año no ha sido posible, o con los resultados y tal, para ir al europeo, pues bueno, yo tenía pensado, mira, 3 semanas en casa, descansando tranquilamente, y fue luego cuando me llamaron y me dijeron, oye, que en octubre te vas a Argentina, y dije... Pues descanso mira, relativo. Pues a lo mejor en vez de 3 semanas descanso 1 y media. Bueno, Carolina disfrutará de sus vacaciones en Argentina. Primero en Ceuta y luego en Argentina. Sí, y mis vacaciones van a ser Argentina. Bueno, chicos, pues que salga muy bien, de verdad. Muchísimas gracias por esta charla, para conoceros un poquito también mejor, más de cerca. Siempre hablamos mucho de vosotros, pero es difícil teneros aquí, por eso, de que también veniros de Valladolid también es complicado. Así que os agradecemos mucho que nos hayáis venido a visitar en un día, además, en el que también tenemos que celebrar que otro compañero vuestro del Dragones de Zamora ha sido... con la selección española de categoría junior en el europeo, ha conseguido medallas de oro, de bronce, de oro, de plata y de bronce, así que eso también lo celebramos, que eso también supongo que os venga bien, ¿no? Estamos al tanto siempre. Sí. Para el deporte del salvamento y socorrismo, que en Zamora pega fuerte, también en Benavente. Muchas gracias, chicos, y suerte. Gracias a vosotros. Para el final del verano y el principio del otoño, porque ya competiréis en otoño. Y también celebramos, evidentemente, el bronce de Carlos Garro, SK1 200 del Campeonato del Mundo que se disputó durante los últimos días y este fin de semana en Duisburg, en Alemania. Vamos a hacer la última pausa del programa de esta tarde, volvemos de nuevo hasta la bóveda para ver otra actuación, otro detallito de la actuación de la Coral Ciudad de Zamora, y volvemos enseguida con el remate, con el último bloque de este programa de esta tarde. Ya estamos en la recta final, en el último bloque del magazine, del 8 Magazine de esta tarde. Nos vamos a ir hasta 2 puntos diferentes de la provincia. La primera parada la hacemos en Peleas de Abajo, en la residencia Virgen del Carmen, porque 8 de los usuarios que viven allí se han ido esta mañana de viaje hasta Gijón para conocer el mar. Un viaje muy especial, organizado por un grupo de auxiliares de este centro geriátrico, que lo que pretendían era precisamente eso, que los abuelos que viven en esta residencia, algunos de los cuales no habían visto nunca el mar, pudieran disfrutar de esta belleza. Gijón, sus playas y el mar en el horizonte. 8 ancianos de la residencia Virgen del Carmen de Peleas de Abajo viajarán a la localidad asturiana con la intención de ver el mar. Una iniciativa que servirá para que muchos de ellos lo conozcan por primera vez. Se nos ocurrió ahí el tema de decir, bueno, pues vamos a preguntar a qué abuelos no conocen el mar, de todos los que están aquí. Hicimos una encuesta entre todos los abuelos, nos dijeron que había, me sorprendió que había bastantes que no lo conocían el mar, y pues a raíz de ahí empezamos a ver quién quería ir a verlo, quién
había visto el mar y quería ir de todas maneras y quién no quería. Hicimos 3 grupos de abuelos y en función de eso hemos seleccionado finalmente a 8, de los cuales 3 no han visto el mar nunca. Entonces aquí están 7 de ellos, porque hay una que está ahora en el hospital, que vendrá luego, y nada, pues muy ilusionados. Hay gente que está muy ilusionada con el tema, y a raíz de eso pues surgió todo, y ya hemos ido montando todo el asunto hasta que hemos llegado hasta aquí. Me parece increíble que muchos de los abuelitos que tenemos por aquí no hayan visto el mar. ¿Cómo es posible, Dori, que no hayan podido ver el mar? Antes no había vacaciones como ahora, entonces es normal, en los pueblos casi no se viajaba, los mayores no viajaban. Entonces pues no conocen el mar muchos, la verdad. ¿Cuántos abuelitos son los que van a participar dentro de esta iniciativa? Sí, aquí están 8 abuelos, que son estos 7 que están aquí ahora, y esta otra señora que está en el hospital, pues 8 son los que van a participar. Gabri, cuando les has comentado esta iniciativa, ¿cómo se han quedado ellos? Pues mira, ¿Cómo lo han recibido? Pues hay alguno que creía que era de broma, porque claro, como algunas veces les hacen bromas, oye, que vamos a ver esto, vamos a tal. Creían que era de broma y hasta que hemos ido viendo el tema, han visto que se le hacía una foto para hacer un cartel que hacíamos y tal, pues han ido viendo que era verdad y están sorprendidos. Yo creo que alguno todavía no se lo cree. Están aquí, pues hombre, hay gente que tiene muy bien la cabeza y hay gente que la tiene un poco peor. Iniciativa que nace desde el corazón y que ha recibido la ayuda de varias empresas zamoranas para que salga adelante, y entre ellas un hombre que cooperó sin pensar. Ha habido un señor que ha sido súper amable, no quiere salir, es un comerciante de aquí de Zamora, que me sacó 200 euros del bolsillo y me dijo que vayan 2 abuelos. No quiere figurar. La verdad es que es un detalle, ha sido muy amable y también lo quiero comentar. Da gusto que después de haber realizado una iniciativa o que se os haya ocurrido una iniciativa, tener tantos apoyos, ¿no?, alrededor. Sí, es que con esto pues nos facilitan, porque ellos pagarán un poquito del viaje, pero es que les sale súper barato. Entonces la cuestión es que no fuera una cosa de decir, porque ahora les dices a un abuelo que le sale un desembolso importante, algunos sí tendrán, otros no tienen, luego las familias igual se incomodan también. Con esto se facilita todo mucho y muy bien. Creo que os vais el 28 de agosto, es el día que vais a llegar a destino. No sé cómo crees que cuando lleguen allí, cómo van a afrontar ese momento. Se van a emocionar seguro, porque es bonito de ver, es bonito de sentirlo. No sé cómo crees que lo van. Mira, hemos seleccionado este día porque ya se acaba un poco la campaña alta de playa, ya no hay tanta gente, todavía hay mucha luz, entonces yo creo que con eso pueden verlo. Y luego yo creo que el hecho de que vayan allí, bueno, yo estoy esperando el momento en que bajen del autobús, porque sobre todo algunos, porque otros ya pues lo han visto, pues es distinto, les gusta, les apetece ir y genial. Pero es que hay algunos que tengo la verdad una ilusión grande de ver cómo reaccionan. De entre los 8 ancianos, Amanda, una mujer de 100 años que espera ver mucho agua, y José, que tiene una ilusión enorme. Los dos no han visto nunca el mar. Nunca lo he visto. Pues una ilusión. Por su parte, Mariana y Víctor, 2 de los que sí han visto el mar y que ayudarán a Gabriel en su andadura por Gijón. Bueno, si puedo. Si usted tiene experiencia, pues les puede Sí, contar. le enseñaré. A todos sus compañeros. Gijón también lo conozco muy bien, he estado varias veces. El 28 de agosto partirán con la ilusión a rebosar y volverán habiendo descubierto un mundo diferente para muchos de ellos. No me digan que no es una idea de lo más interesante y de lo más llamativo que hemos podido contar a lo largo de este verano aquí en la 8 Zamora. Le decía que teníamos 2 puntos diferentes de la provincia para visitar en este último bloque, el segundo y último es con el que nos despedimos hoy, con esa recomendación para que viajen, visiten, conozcan rincones, pueblos o lugares que no conocen o que hace mucho que no visitan, o que, bueno, pues venga, ya que nos lo dice Sara, vamos a ir un momento, un rato de estos, ¿verdad? Aprovechando los últimos días también que quedan de verano, muchos de vacaciones escolares. Esta recomendación es cerca de la capital, a algunos les quedará más cerca que otros, pero es un viaje bastante asequible y bastante fácil de hacer. La iglesia de Santa María la Real de la Iniesta, declarada bien de interés cultural, es una de las escasas pero destacadas muestras del gótico en la provincia, y además durante estos días dentro del templo también podemos disfrutar de una exposición en la que nos acercamos a la figura de la Virgen de la Iniesta y a las escasas veces que esta imagen ha salido a la calle en procesión. Una exposición que tiene enseres y objetos de la patrona de esta localidad, pero que se complementa con las imágenes, con las fotografías aportadas por los vecinos de esas contadas citas en las que la Virgen ha salido en procesión, así que destaca también la visión religiosa de esta muestra, pero sobre todo también la sentimental.
con ella les dejamos y con esta invitación nos despedimos hoy. Hasta mañana.